Pero antes de todo me gustaría hacer una oración, si podemos orar al Señor. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, que tú nos permites estar aquí para poder, Señor, reflexionar tu palabra. Te pido, Señor, que hables al corazón de cada persona que pueda ver este video, Señor. Que, Padre, podamos, Señor, entender tu palabra, Señor, para ponerla en práctica, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Habla a nuestro corazón, Señor, en medio de este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es importante que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, la entendamos. Cada vez que nosotros podamos tomar este precioso libro que es la palabra de Dios, podamos comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestro corazón. No es meramente leer la palabra de Dios y listo, no, es que ya la leí y no le entiendo nada, sino leerla y esforzarnos al máximo por entenderla. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo un día contó una parábola que decía de la siguiente manera: el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Bueno, esa es una parábola conocida por muchos de nosotros y habla de cómo la palabra de Dios cae en diversos corazones, en diversas circunstancias en nuestra vida. Y dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Y la explicación se encuentra en Mateo 13:19. El Señor Jesucristo mismo la interpreta y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que de nada sirve leer la palabra de Dios si no entendemos la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios y poner nuestro máximo enfoque en entender la palabra de Dios. Por lo cual, yo le pido a usted que si ahorita está haciendo algo, pare de hacerlo y se siente con su familia o se siente solo, vaya a algún lugar, póngase los audífonos y pueda escuchar la palabra de Dios y poner su máximo esfuerzo por entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Vamos a leer la carta a Filipenses y bueno, quizás hay unas cosas antes que decir. Lo primero es que Pablo escribió esta carta a la iglesia de los filipenses. Él escribe esta carta y se encontraba preso. Es una de las cartas de la prisión donde él está escribiendo. Así que ahora imagínese esto. Es una carta que el apóstol Pablo envía y es una carta que habla acerca del gozo. Y quizás usted pueda decir, bueno, ¿cómo gozo si él estaba preso? Pero bueno, vayamos avanzando un poquito más allá. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los hermanos de Filipo, que es el lugar donde ellos vivían, para que ellos puedan ser confortados, porque ellos le habían enviado un regalo al apóstol Pablo, como comida, ropa y todo eso, y él les devuelve esta carta para poder agradecerles y les da algunos consejos. Va dirigida a la iglesia que se encuentra en Filipo. No sabemos mucho acerca de los filipenses, no se sabe mucho acerca de esto, pero ustedes recordarán que hay una historia muy, muy conocida por mucha gente cuando Pablo y Silas van a un lugar que se llama Macedonia, en un pueblo que se llama Filipos. Ellos están predicando la palabra de Dios y en algún momento hay una mujer que está como con un demonio y el apóstol Pablo le manda a salir y bueno, la historia termina en que ellos están en el cepo, en la cárcel y siendo golpeados. Ahí es Filipos. Y quizás podamos decir, no, no hubo ningún fruto ahí, pero no, sí hubo. Hubo una pequeña iglesia, un pequeño grupo de creyentes que empezaron a reunirse, empezaron a crecer en fe, empezaron a buscar del Señor y ahora esta es la iglesia que se encuentra en Filipos. El apóstol Pablo estuvo por ahí algún tiempo enseñándoles, ministrándoles, estando con ellos y ahora el apóstol Pablo ya no está presente, pero ahora el apóstol Pablo tiene que enviarles pues una carta de consuelo. Vamos a ver un poquito acerca de esta carta, vamos a meditarla y vamos a ver cuál es el propósito. Al final que termine esta carta, que son solo 4 capítulos, usted puede decir, bueno, el propósito de esta carta fue este o fue el otro. Yo voy a estar leyendo algunas fracciones que ya he marcado y después de leer voy a hacer algún comentario para poder entender un poco mejor la palabra del Señor. Dice así Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Para comenzar ahí tenemos que parar un poquito en este versículo, que es muy importante.
Esta carta la envía el apóstol Pablo con su consiervo Timoteo y la envía a los siervos de Cristo. Así que si tú eres un siervo de Jesucristo, esta es una carta para ti. Fue enviada de siervos de Jesucristo para los santos que están en Cristo Jesús. Vemos la humildad del apóstol Pablo. Él no se denomina como yo soy el gran, el que tiene tantos títulos. Él se denomina como siervo de Cristo. Dice, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él está dando un saludo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y después de que Él los saluda, Él les está diciendo, Dios tiene una obra especial en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Y esto hay que entenderlo, hermanos. Dios tiene un propósito en mí, Dios tiene un propósito en usted, tiene un propósito en su hijo, tiene un propósito en su hija. Cuando uno viene a Jesucristo, uno comienza un nuevo propósito en el Señor. Pero el Señor está trabajando a lo largo de cada uno de nosotros. Quizás usted dice, es que yo no cambio, es que yo no avanzo, pero ten calma, el Señor está haciendo un propósito en ti. A través de las pruebas que vienen a tu vida, Dios tiene un propósito en ti. A través de las adversidades, a través de las situaciones buenas o no tan buenas, Dios está forjando el carácter en ti. Dios está moldeando como si fueras una vasija de barro. Pero ten la confianza que el que está trabajando en ti tiene todo el poder, tiene toda la sabiduría. Así que cada uno de nosotros somos como una obra de arte en las manos del Señor. Hay que entender esto, la obra es de Dios y debemos permitir que el Señor termine la obra en nosotros. El Señor le muestra a uno de sus profetas una visión, le dice que vaya, bueno, no es una visión, le dice que vaya a la casa del alfarero y vea cómo está haciendo una vasija, cómo la está moldeando, y de repente ya no le gustó cómo quedó y ¡pum!, la aplasta. Hay que entender esto, el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios está dándonos forma, Dios está moldeando nuestro carácter, así que si de repente Dios viene y te amonesta una y otra vez, deja trabajar al alfarero para que pueda hacer una buena obra en ti. El Salmo 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuál es el problema? Que casi siempre nosotros queremos que se cumpla nuestro propósito y no el propósito de Dios. Así que en esta tarde te invito a que tú puedas dejar tu propósito en las manos del Señor. Decirle, Señor, cumple tu propósito en mí. Ahora leamos Filipenses 1 del 7 al 11. Dice, como me es justo sentir de todos ustedes, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con amor entrañable, con el amor entrañable de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo tenía pues un amor especial para estos hermanos y él oraba por ellos y les decía, yo cada vez que puedo estoy orando por ellos y les invito, hermanos, ese es un tiempo de orar por las diferentes iglesias. Muchos pastores están pasando desánimos, muchos ministros del Señor están pasando persecución. No es de ahorita, tienen mucho tiempo pasando persecución. Hemos escuchado testimonios donde la gente sufre por predicar el Evangelio y creo que nosotros debemos estar orando por ellos. Pero nuestras oraciones muchas veces se vuelven meramente carnales, meramente terrenales. Nuestras oraciones no trascienden como en la medida del apóstol Pablo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Nosotros nos pasamos pidiendo cosas más banales a veces, pero el apóstol Pablo decía, pido que el amor de cada creyente abunde, que la iglesia tenga amor, pero dice que nuestro amor abunde en ciencia y en conocimiento. O sea, algo que distingue a la iglesia es el equilibrio entre la verdad y el amor. Nosotros debemos amar a todo mundo, pero no debemos permitir que ese amor que sentimos hacia la gente nos lleve a menospreciar
la verdad, el conocimiento, la ciencia, lo perfecto del Señor, la certeza. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ámense, prediquen el amor, pero también con todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Dice, para que sean sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. O sea, ese es el objetivo del Señor, que cada día nosotros amemos más y estemos preparados para cuando Jesucristo venga. Esta carta varias veces menciona esto, que Cristo va a venir y que quiere una iglesia preparada, quiere a José preparado, quiere a usted preparado, quiere a cada siervo del Señor, lo quiere listo y preparado. Así que dice que cuando el Señor venga quiere encontrarnos con fruto, no con hojas, fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para alabanza y gloria del Señor. Así que te pregunto, ¿qué fruto tienes? Y bueno, quizás dice, ¿a qué se refiere? ¿Qué fruto? Bueno, analicemos el fruto del Espíritu para iniciar, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De estos de los nueve que podemos mencionar, ¿cuál tenemos? ¿O cuál nos hace quizás falta? Amor, gozo, paz. Y bueno, los frutos de justicia son buenas obras que glorifican al Señor. Lo que nosotros podemos hacer para que el Señor sea glorificado, ayudar a una persona, consolar, visitar, dar, escuchar, y cada una de las buenas obras que podemos hacer para que otros puedan también alcanzar la gracia del Señor y glorifiquen al Señor. Como dijo Jesús en Mateo, dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la sal y somos la luz del mundo. Vean lo que dice Filipenses, continuamos leyendo, 1, verso 18, 12 al 18. Dice así, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, hay una explicación para todo esto. El apóstol Pablo él está preso, ¿no? Ahora, ¿qué pensarías esto, no? El gran apóstol Pablo, el que predicaba, el que sanaba, el que hacía prodigios, ahora está con cadenas en las manos preso, por ponerlo en esta situación, ¿no? Puede ser que no las haya tenido y solamente haya estado en un cuarto, pero dice él que aún esto malo que había en su vida, el estar en prisión y el estar siendo atormentado cuando lo mandaban a dar su testimonio y todo esto, dice la palabra de Dios, esto ha servido porque algunos otros hermanos se atreven a hablar con más valentía acerca de la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, nuestras situaciones difíciles sirven para que otros puedan aprender también el camino del Señor. Mira, por ejemplo, yo cuando he pasado una situación difícil, tengo ejemplos en la palabra de Dios, tengo como el sufrimiento de Job, tengo la situación de David, tengo como algunos hombres de Dios pasaron situaciones difíciles. Y las cosas que pasan en nuestra vida, queridos hermanos, también animan a otros creyentes a seguir adelante. Y esto hay que darle la gloria a Dios. De repente la gente se acerca y te dice, oye, ¿cómo le hiciste para salir de esta depresión? Y tú puedes darle la gloria a Dios. Y a través de tu problema, otro puede ser edificado. Así que no te desanimes si estás pasando por situaciones difíciles. Dios puede ocuparlas para que otros hermanos se animen a salir adelante, se animen a levantarse en el nombre de Cristo. Tu ejemplo va a servir para otro. Y por eso el apóstol Pablo decía, otras personas se atreven a hablar con más valor cuando me ven a mí que aún sufriendo, yo no me rindo. Y tus hijos van a ver el ejemplo en ti. Si eres un padre de esos que cuando todo va mal no vas a la iglesia, cuando todo va mal te regresas al mundo, ese ejemplo le estás dando a tus hijos. Pero que tus hijos vean en ti una persona valiente, una persona esforzada, una persona congruente, y esto les sirva para que anuncien la palabra de Dios aún más y más. Y bueno,
Tocante a la otra parte donde dice que algunos predican a Cristo por ganancia deshonesta o lo predican como por envidia. Sí, mucha gente está hablando el evangelio mal, pero el apóstol Pablo, aunque lo sabía, él decía, me alegro que Cristo es predicado, por una o por otra manera. Ahora, no está diciendo que esto es bueno, que predicar la palabra por ganancia deshonesta sea bueno. Él está diciendo, pues me gozo que Cristo es predicado. Dios tomará cuenta de cada uno de ellos. Y así que, bueno, esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, verso 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vean qué valiente el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir resulta en la carne, para mí en beneficio de la obra, entonces ya no sé qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que voy a quedar aquí, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en ustedes. Y aquí vemos al apóstol Pablo, que sabe que la oración tiene poder. Así que le está diciendo, ustedes oren por mí, oren que Dios me conceda salir de esta cárcel para estar con ustedes nuevamente. Y vemos a un apóstol, a un siervo de Dios, no temeroso. Ay, me voy a morir, ay, si me matan, ay, si... No, él está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Yo disfruto la vida, gozo la vida y aprovecho mis días, pero el morir es ganancia. Ahora, esto estudiándolo de una manera sin fe, sin creyéndolo en el Señor, es absurdo totalmente, porque ¿cómo el morir va a ser ganancia? ¿Cómo el dejar esta vida tan placentera, esta vida donde podemos ver nuestros familiares y todo, dejarla va a ser ganancia? Bueno, el apóstol Pablo conocía las promesas de Dios y cada uno de nosotros debemos conocer las promesas de Dios para tener esta convicción. Yo disfruto vivir y el morir es ganancia. Estar con mi Señor, heredar las promesas, ver a mi Creador, adorar a mi Señor. Esto es precioso. El apóstol Pablo sabía que somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Y bueno, la confianza de él es admirable, ¿eh? Él dice, si yo vivo, glorifico a Dios. Y si muero, voy a morir glorificando a Dios. No importa la manera en la que muera, voy a glorificar a Dios. Y bueno, espero que cada uno de ustedes puedan repetir estas frases. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, pues es una ganancia. Ahora, Pablo se encuentra en una disyuntiva. Dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y dice, pero si tuviera que escoger alguna de las dos cosas, no sé qué escoger. Por una parte dice, quisiera estar con Jesús ya quisiera estar allá con el Señor. Y por otra parte, sé que ustedes necesitan de la enseñanza, del consuelo, de la exhortación. Pero vean que el apóstol Pablo tiene dos posturas. Quiero estar con Cristo y quiero ayudar a la iglesia. No es, quiero estar con Cristo y quiero seguir viviendo los deseos de la carne. No, para él eso ya acabó. Así que deseo que cada uno de ustedes podamos, y yo mismo podamos decir esto, deseo estar con Cristo, pero quiero seguir trabajando en la obra del Señor. Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo. Así que el apóstol Pablo decía, quiero ir con el Señor, pero también quiero trabajar para el Señor. Filipenses 1, 27 al 30 dice, solamente que se comporten. Vamos, si estuviéramos en la iglesia diríamos, ahí te hablan, ahí me hablan, ¿verdad? Solamente que te comportes como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que los vaya a ver o no, o esté ausente, escuche que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Porque a ustedes es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oyen que hay en mí. Y bueno, la palabra de Dios para nosotros. También debemos recibir esta clase de palabra. No que, ¿quién quiere bendición? Amén. ¿Quién quiere esto? Aleluya. ¿No? Pero, bueno, aquí está otra palabra. A ustedes les es concedido, dice el apóstol Pablo a los filipenses, le está diciendo, no solamente que crean en Dios, en Jesús, sino que también sufran por Él. Y bueno,
¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice solamente que se comporten como es digno? Cada cristiano debe comportarse a la altura, debe de comportarse como es digno del Evangelio. El Evangelio no es para rebajarlo. Así que ahora pregúntese, si usted tuviera al apóstol Pablo enfrente, le diría, ¿te estás comportando como es digno del Evangelio? Diría, oye, tú, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás viviendo una vida que va en contra del Evangelio? Debemos comportarnos a la altura de lo que el Señor pidió, con sus mandamientos, con sus ordenanzas, respetando los límites del Señor. Y bueno, aquí nos dice algunas características. Dice, número 1, estén firmes. Yo debo ser constante en el Señor. Deben ser firmes. 2, tengan un mismo espíritu. No estén peleando unos con otros, que yo soy de este, que yo soy del otro. No, compórtense, iglesia, firmes en la fe. Después dice, combatiendo unánimes por la fe. Prepárense para combatir ardientemente por la fe. Así dice la carta a Judas también, ¿no? Entonces, debemos combatir por la fe y dicen, nada intimidados por los que se oponen. Creo que cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿estoy yo comportándome a la altura del Evangelio? ¿O voy y escucho el Evangelio, me llamo evangélico, me llamo cristiano, pero estoy viviendo contrario al el Evangelio precioso que Dios nos ha dado? Es de reflexionar. Y bueno, tocante a la parte donde dice, tenemos el privilegio no solo de creer en el Señor, sino también de ser vituperados por la obra del Señor. Primera de Pedro 4:16 dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Si tú estás sufriendo por Jesús, por ejemplo, tus familiares te están negando el habla, quizás te están burlando de ti, quizás están haciendo algo que tú sientes feo por esa situación, no te avergüences. Si padeces como cristiano, no te avergüences. Dice el apóstol Pedro, bueno, si padeces por andar robando, de chismoso, todo eso, bueno, ese es tu problema. Pero si tú padeces como cristiano, no te avergüences. ¿Por qué dicen esto? Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados son por cuando por mi causa os vituperen, persigan, diga toda clase de malos contra ustedes, ojo, mintiendo. Que digan, el ratero, pero porque tú no seas ratero. Que digan, este loco, pero porque tú no naces loco. O sea, que la gente hable cosas malas de ti, pero que tú no la estés haciendo. Dice, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande. O sea, por eso está diciéndole, tienes el beneficio de creer en Jesús y de sufrir en Él. Tu galardón es grande. Así que pasemos al siguiente capítulo, Filipenses 2. Son muy cortos estos capítulos, pero llenos de palabra de Dios, llenos de la unción del Señor cuando lo podemos entender. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, Filipenses 2, sintiendo lo mismo, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y bueno, la comunidad cristiana, los cristianos, debemos profesar la unidad, no pleitos, no vanaglorias. Y de repente en la iglesia es tan triste, hermanos, porque en esta iglesia o en otras iglesias, estoy hablando localmente de Iglesia Betel, pero también estoy hablando de las otras iglesias porque sé que hay gente que está con nosotros que es de otra iglesia. Es tan triste ver que hay divisiones en la iglesia. Yo no me llevo con aquel porque en alguna ocasión él me dijo, o yo no me llevo con aquel porque se burló de mí, yo no me llevo con aquel porque tuvimos alguna diferencia. Lo más triste es que a veces es por chisme. Yo no me llevo porque mi hijo me dijo que su hijo le dijo que su primo le dijo que yo había dicho esto la otra vez que estaban. O sea, puro chisme muchas veces, ¿no? A veces estamos en la iglesia dividida por tonterías, pequeñas cosas. Y creo que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice, bueno, si hay alguna consolación, si hay alguna misericordia, por favor, perdónense. Sientan una misma cosa. Y bueno, hermanos, muchas veces en la iglesia hay división. Muchas veces en el grupo de alabanza hay división. Ahí discúlpenme los jóvenes, quizás del grupo alabanza, no me refiero a ustedes, naturalmente me refiero a cualquier equipo de alabanza. Y es que yo toco mejor, y es que yo lo hago mejor, y que es que con aquel yo no.
Dice el apóstol Pablo, nada hagan por contienda o por vanagloria. Te va a tocar predicar, no prediques por vanagloria. Te va a tocar cantar, no lo hagas para tu propia vanagloria. Te toca servir como mujer, te toca estar en la puerta, te toca barrer, te toca darle clases a los niños. No hagas nada por contienda, no hagas nada por superioridad. El apóstol Pablo es lo que nos aconseja. Ninguno venga a la iglesia con el afán de presumir, con el afán de humillar a los demás. Dice, por favor, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y bueno, no es fácil, hermanos. Es difícil, porque a veces la gente viene y tiene problemas y tiene situaciones, pero debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo conocía casos en la iglesia donde muchas veces algunas personas se creían mayores a otras, porque ya llevan más años, porque son más inteligentes, porque son familia del pastor, familia de la pastora, pero eso no nos da ningún mérito. Debemos considerar a todos no como iguales, superiores a nosotros mismos. Yo como pastor debo considerar a cada miembro como superior a mí mismo, en el orden correcto de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios está. Podemos empezar a hacerlo hablando con respeto. Le pido a los jóvenes que se dirijan a la gente grande como hermano, hermano fulano de tal. O sea, que le hablen por su nombre, que no tutee el pequeño al grande. Quizás usted dice, bueno, pero ¿eso qué tiene? Es una falta de respeto. Debemos nosotros inculcar el respeto, la cortesía, la amabilidad. Si de repente llega a la iglesia alguien y no alcanza silla, usted como caballero, párese, dele su lugar a alguien, muestre respeto. No, pero ni lo conozco, ni es una persona importante, no importa. Debemos nosotros mostrar esto que dice el apóstol Pablo, a la gente como superior a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo es muy inteligente, guiado por el Espíritu de Dios, y dice, te voy a poner un ejemplo de humildad. ¿Quieres que te ponga un ejemplo de humildad? Y quizás tú dices, ¿a quién irá a mencionar? Fíjate lo que dice el versículo 5. Haya pues en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nuestro máximo ejemplo es Cristo Jesús. Y te está diciendo, te voy a mostrar cómo Jesús nos mostró la humildad. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, nos pone un ejemplo, y el ejemplo que nos pone es Cristo Jesús. Porque si yo te pongo el ejemplo de un pastor, te pongo el ejemplo de un ministro, te pongo el ejemplo de un líder, probablemente tú encuentres algún defecto. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quieres un ejemplo de humildad? Mira a Cristo. Estando en condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios por amor a cada uno de nosotros. Se despojó a sí mismo. No fue que fue obligado, Él se despojó a sí mismo. Él, estando en condición de Dios, se despoja a sí mismo, tomando condición de hombre, y estando en condición de hombre, se humilla a sí mismo, hecho siervo, sufre muerte y muerte de cruz, por amor a nosotros. Entonces, cada uno de nosotros debería hacer lo mismo por el hermano. Pero ¿cómo voy a rebajar yo? ¿Cómo yo lo voy a ir a saludar? Dice alguno. Bueno, porque nosotros queremos ser como Cristo. Por eso lo hacemos. Y bueno, el Señor ha prometido y dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, Mateo 23:12. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es lo que dice el Señor. Y bueno, es interesante cómo dice que el Padre exalta a Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay un solo nombre, el nombre de Cristo, sobre todo nombre que se nombra. Sobre ese nombre hay salvación, Cristo Jesús. Así que ante Jesucristo ha de doblarse toda rodilla, no ante Pedro, no ante Judas, no ante María, no ante ningún sacerdote, ningún profeta, ningún pastor. Todos debemos doblar rodilla ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es claro en la palabra, muy clave, cómo el Señor deja su trono por amor a nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Si estáis leyendo conmigo, a ver, vamos a leerlo. Dice, ocúpense de vuestra salvación
con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bueno, aquí viene algo bien importante. Eh, Dice, ustedes siempre han obedecido, ocúpense de su salvación. Ocúpense de su salvación como con temor y temblor. Y yo sé que ustedes que me están escuchando probablemente digan, oiga pastor, tengo alguna duda. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y hay mucha disyuntiva acerca de esto, pero algún día tomaremos un video especial para ese tema. Por el momento, el apóstol te dice, ocúpate de tu salvación. ¿Tú eres salvo? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? Entonces tú has recibido la salvación, ocúpate. No solo digan, ya soy salvo. No, trabaja en el Señor. Ocúpate en tu salvación con temor y con temblor. Cada día de tu vida cambia y ve cambiando, ve purificándote, ve buscando más del Señor. Así que, porque el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. ¿A qué se refiere esto? El Señor produce el deseo de cambio en cada uno de nosotros. Eventualmente nosotros venimos a la iglesia, leemos la palabra y Dios pone el deseo. Por ejemplo, ya no quiero volver a hablar una palabra doble sentido. Dios produce en ti el querer y Él te ayuda a hacerlo. Así que cada hábito, mal hábito que tengas, el Señor te está guiando a cambiarlo. Y Él te va a producir en ti el querer. Pero no solo eso, te va a ayudar a llevarlo a cabo. Y eso es precioso, porque de Él viene todo. El Señor nos guía al arrepentimiento, el Señor nos ayuda a arrepentirnos, el Señor nos guía a vencer cada cosa, pecado en nuestra vida, todo mal hábito, y el Señor nos ayuda a ser victoriosos. Y bueno, Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin murmuraciones. Tiene alguien al lado, dígale, ahí te hablan. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandeces como los minares en el mundo. Nosotros debemos ser como esas estrellas que resplandecen en la oscuridad. Dice, asidos, o sea, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes, asimismo gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. Así que nos pide que todo lo que hagamos, lo hagamos sin murmurar. Y bueno, aquí yo quiero hablar un poco, quizás es tu caso, como fue mi caso. Yo antes servía en la iglesia y servía mucho, pero siempre me estaba fijando el flojo, pues siempre estaba fijando por el que no hacía. O sea, lo que yo hacía lo hacía de buena gana, ¿no? Yo venía y servía y hacía y todo. Pero siempre me estaba fijando que había uno que nada más no le gustaba. Y yo empezaba a murmurar. Decía, oye, mamá, pero yo estoy haciendo y fulano de tal no está haciendo nada. Oiga, pastor, oiga, líder, mire que yo hago, yo me esfuerzo y otros no. Y empezaba a murmurar y ver lo que otro le falló. Queridos hermanos, no es correcto esto. Me acuerdo que a mí me tuvieron que confrontar y decirme, bueno, lo que tú haces lo haces para que otros te vean, no lo haces para que Dios te vea. ¿Qué es lo que te interesa a ti? No es que si fulanita lo hizo o no lo hace o lo hace peor que tú o no llega temprano. O enfócate en ti primeramente. Todo lo que hagas, hazlo sin murmuración, sin contienda, sin peleas. Dice que no hagamos nada de esta manera. Nada de yo hago y otra persona no hace. Yo hago y hago y hago y nadie me agradece. Dios te está viendo. Y Dios recompensa tu obra, tu esfuerzo. Así que no importa a qué iglesia vayas, lo que tú hagas, hazlo sin murmuración. Te toca poner las sillas, hazlo sin murmuración. Te toca dar clases a los niños sin murmuración, sin pleito, sin contienda. Y el Señor te hará resplandecer como una estrella en medio del firmamento. Después viene algo más personal, dice, y aunque se ha derramado en libación y sacrificio y servicio de vuestra fe, versículo 17, me gozo y me regocijo con todos ustedes, regocíjense también ustedes conmigo. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque a ninguno de ustedes tengo del mismo ánimo. O sea, le está diciendo, quisiera enviar a Timoteo para que los salude y vean cómo están, hermanos. Dice, a nadie tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. Timoteo, ¿cuánto interés? Ustedes conocen, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de él, o sea, de Timoteo, que como hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros
luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto. El apóstol Pablo quería visitarlos. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, este es un colaborador de Pablo, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía muchas ganas de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían escuchado que había enfermado. Se había enfermado anteriormente y los hermanos se enteraron, estaban preocupados, ¿no? Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo, tengan en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. O sea, casi se muere por la obra del Señor. Dice la palabra que tengamos en alta estima a todo aquel que anda predicando, a todo aquel que anda sirviendo, a todo aquel que anda ministrando. Le tengamos por alta estima como pueblo de Dios. Pasemos al capítulo 3, que nos tiene unas enseñanzas muy buenas. Dice capítulo 3, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Si ya notaron, la palabra gozo se repite muchas veces. Gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas y a ustedes es seguro. Guárdense de los perros. Cuando está hablando de esto es simbólico, ¿ok? Guárdense de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y el apóstol Pablo saca aquí sus mejores cartas, ¿no? O sea, dice, guárdense de los judaizantes, porque los judíos estaban obligando a los creyentes a que se convirtieran primero al judaísmo. Tenían que circuncidarse, guardar los días, guardar la ley, guardar las dietas y todo eso. Y ahora sí, después iba a llegar la salvación a ellos. Dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque están confiando solamente en su carne. Y el apóstol Pablo, como ejemplo, él no lo hace de otra manera, lo hace como ejemplo. Si a ustedes creen que tienen de qué gloriarse en la carne, yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Y empieza a sacar ahí las cosas interesantes. Yo fui circuncidado al 8º día. O sea, yo vengo de una familia que sigue la ley de Dios. Dice del linaje de Benjamín, hebreos de hebreos, fariseos, celoso de la iglesia. Pero vean lo que dice la palabra de Dios en la siguiente parte. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Aleluya. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Y bueno, lo primero es esto, no podemos basar nuestra fe en las cosas que nosotros nos hacen importantes, ¿no? Por así decirlo. Algunas personas llegan y dicen, no, es que yo soy alguien importante porque tengo un título en mi pared, soy ingeniero, soy abogado, soy licenciado, tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo un posgrado. Mira, nada de eso te hace una persona mayor tocante a la salvación del Señor. Nosotros no tenemos ningún mérito en nuestra salvación, ningún mérito. Si bien eso son cosas buenas que nos ayudan ante la sociedad delante de Dios, dice el apóstol Pablo que eso debe ser tenido como basura, porque mucha gente llega y piensa que merece algo de Dios por sus títulos, por sus reconocimientos, por su estado económico, por su manera de cómo piensa, cómo ve las cosas, cómo razona, y eso no es correcto, queridos hermanos. Nada de esto es un mérito para la salvación. No importa el título que tengamos, la capacidad intelectual, los nombres delante del mundo, delante de Dios, eso no es absolutamente nada. Debemos nosotros ser humildes ante todo el pueblo del Señor. El apóstol Pablo continúa diciendo, bueno, quiero aclarar algo aquí.
Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y parece que está diciendo, no sé si vaya a resucitar o no. No está diciendo esto el apóstol Pablo, está diciendo que quiere imitar a Jesús, tanto en sus padecimientos, también en su muerte. Dice que le gustaría ser semejante a él en su muerte y en la resurrección. Está diciendo, probablemente Cristo venga antes de que yo muera y yo sea llevado con él. No tengo que pasar la resurrección. O probablemente sí, no lo sé todavía. Ahora, ¿por qué digo esto con toda certeza? Porque entonces el apóstol Pablo no hubiese escrito lo que escribió en otras cartas, por ejemplo, 1 Corintios 15, acerca de la resurrección de los muertos. Así que, hermanos, estemos constantes sirviendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Dice que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Así que él no está dudando de aquello en ningún momento. Filipenses 3:12 viene algo de mucho consuelo para cada uno de nosotros. No es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Observen aquí la palabra, ni que sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro asir. Asir es tomar. A lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nos da una lección sumamente importante. Él dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. No, hermanos, o sea, yo no soy perfecto todavía. Y yo como pastor le puedo decir lo mismo, yo tampoco. No pretendo haberlo alcanzado ya. No, todavía no. Pero una cosa hago, me esfuerzo cada día por ser mejor. Y esto es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir a nosotros. Los errores que hemos cometido en el pasado debemos dejarlos atrás. Mucha gente, por ejemplo, sirve al Señor, pero en algún momento tuvo una caída. Cayó en fornicación, por poner algún ejemplo, de algún joven, o en robo, o en malas palabras, o cometió alguna situación tremenda. Y nunca se pueden levantar. Se quedan ahí encasillados, yo fallé al Señor, yo ya no puedo servir al Señor. No, olvídate lo que está atrás, pídele perdón al Señor y olvida aquello que está atrás, levántate y sirve al Señor. ¿Cuántos ministros ahora están sin servir? ¿Cuánta gente antes servía en alabanza, pero por un error, por una situación, por un pecado, ahora se apartan? El apóstol Pablo dice, hey, levántate, sirve al Señor, olvida lo que está atrás. Ahora imagínate que el apóstol Pablo tuviera que cargar que estuvo en la votación para matar a Esteban, que arrastró a los hermanos y todo lo que hizo mal. Imagínate que todo el tiempo lo cargara. Olvídate, yo no puedo cargar mi pasado, pero por eso Jesús borra mi pasado y Jesús ha dejado esto clavado en la cruz, dice la palabra de Dios. El acta de decretos que nos era contraria la exhibió públicamente en la cruz. Levántate y sirve al Señor. Sirve al Señor. Y bueno, dice para que lleguemos al supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es ese premio? ¿Cuál es el supremo llamamiento? Pues seguir al Señor, la vida eterna que Él nos ha prometido. Así que hermano, esfuércese en la gracia. Así que quizás alguno de aquí se pueda agarrar esta parte para hacer algún tipo de argumento. Cuando Jesucristo dice, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y quizás usted dice, bueno, el mismo apóstol Pablo dijo que no era perfecto. Y estoy de acuerdo hasta que vea el versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, y usted dice, bueno, a ver, ¿sí eres perfecto o no eres perfecto? Decídete, ¿no? No, la palabra perfecto está hablando de completo, cabal, para poder seguir adelante, madurez. Entonces él está diciendo, los que somos perfectos, maduros, completos, sintamos esto. Si otra cosa sienten, esto también se los revelará el Señor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Cuál es la regla? Sintamos una misma cosa, hermanos. Sean imitadores de mí. Mira nomás, imítame, le dice. Y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, el apóstol Pablo llorando, imagínate, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza, es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y bueno, aquí nos habla de que procuremos seguir el ejemplo de la gente buena. Todos tenemos ejemplos perversos. Todos hemos conocido a algún ministro que ha caído.
Todos conocemos algún siervo de Dios que ha vuelto atrás, que ha claudicado. Pero esos no son los ejemplos que tú debes de estar viendo. Tú debes de estar viendo los buenos ejemplos, porque sí hay buenos ejemplos. Muchas veces decimos, no, es que no hay a quien seguir, no hay buenos ejemplos, todos los pastores que conozco, todos los ministros, todos los siervos del Señor. No mientas. Sí hay buenos ejemplos. Y si no, aquí el apóstol Pablo dice, imítame a mí y no tomes como conducta para tu pecado que otra persona cayó. Imítame a mí e imita a todos aquellos que se conducen bien. Desafortunadamente hay gente que dice la palabra de Dios, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted es amigo de la cruz de Cristo o enemigo de la cruz de Cristo? ¿Predica la cruz de Cristo o predica en contra de la cruz del Señor? Y vean aquí, ¿cómo saber si somos un enemigo de la cruz de Cristo? Aquí están las características. Su Dios es el vientre. Solamente piensan estar satisfaciendo sus necesidades físicas. Su gloria es vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Sus predicaciones van para lo terrenal. ¿Cómo poder nosotros tener una vida tal, acá, y todo terrenal? Y eso no está mal. El problema es que solo piensan en lo terrenal. Nosotros venimos y predicamos cómo es que el Señor nos llama a su luz admirable, cómo es que el Señor quiere darte vida eterna, cómo es que el Señor quiere transformar tu vida de adentro hacia afuera. Pero cuando la doctrina solamente es lo terrenal, cuyo Dios es el vientre, y solamente puro terrenalmente hablan, entonces son enemigos de la cruz de Cristo. Pero usted y yo, no así. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos. Cualquiera que me esté viendo, déjame decirte, no te sientas triste porque no tienes pasaporte. No te sientas triste porque no tienes visa. Si puedes, sácala adelante. Pero no te sientas triste por esto, porque tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y esto es mayor que cualquier otro lugar. Quizás te gustaría vivir en una zona mejor donde vives y no puedes hacerlo por el momento, pero eres ciudadano del reino de los cielos. Es el lugar más importante si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Siéntete alegre y siéntete contento porque eso es muchísimo, muchísimo mejor. Dice Filipenses 4:1. Aquí viene un poco más interesante. Todo el mundo se sabe Filipenses 4:13, ¿va? Váyalo diciendo ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Ay, qué romántico está el apóstol Pablo. Amados míos. Hay que hablarle así a nuestra congregación, ¿eh? Si algún pastor me está viendo, creo que es una palabra de Dios para nosotros. No que hermanos, y que no sé qué, que no sé, no, hablarle con cariño a la iglesia. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. ¿Estás firme en el Señor? Amados, y después dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, aquí menciona dos mujeres. Qué fuerte, ¿no? Envía una carta al apóstol Pablo y mencione, ahí le ruego a José y a alguna otra persona que se porte bien, ¿no? Algunos de los comentarios que estoy aquí, puedo tomar algunos de sus nombres. Le ruego a Diana y a Michelle que sean de un mismo sentir. Y miren, en las iglesias es normal que haya diferentes sentirs. De repente a algunos les gusta una cosa, a algunos les gusta otra. El apóstol Pablo dice, sean de un mismo sentir. Y qué difícil es esto. Dice la palabra de Dios que asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero bueno, quiero aclarar algo. Siempre hay situaciones difíciles por las que enfrentamos en la iglesia, diferentes opiniones. De repente juntamos a los maestros. A ver, maestros, ¿qué color va a ser el salón? Azul, no, rosa. No, a mí no me gusta rosa, que un animalito. No, que un paisaje. Y no llegamos a una conclusión. No es pecado, pero debemos aprender a respetarnos, respetar al liderazgo, respetar a otro hermano, respetar sus decisiones. Y déjame darte una palabra. Tenemos a veces que aprender a ceder. A ceder. También, siempre y cuando no sea pecado, podemos ceder para que otro también exprese su opinión, para que otro proponga, para que otro haga. Y bueno, tocante a lo que dice en el libro de la vida, es bien curioso porque la palabra menciona que hay un libro, que es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que han seguido al Cordero de Dios. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida,
Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Glorioso día. Lo espero desde mucho tiempo. También Éxodo 32, verso 31 al 33, Moisés le está rogando al Señor que perdone al pueblo y le dice: te ruego pues por este pueblo, porque ha cometido gran pecado, se hicieron dioses de oro, perdona ahora su pecado, y si no, ráeme o bórrame ahora de tu libro que me has escrito. Le pide que lo borre del libro de la vida. Y el Señor respondió a Moisés: al que peque contra mí, a ese voy a borrar yo del libro de la vida. O sea, no puedes pedirme que te borre, ¿no? Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, hablando del reino de los cielos, o al que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, hay otro punto importante. Apocalipsis 20, 15 dice: el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tocante a esto, ¿no? Cada uno de nosotros debe de procurar que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿pueden ver conmigo, por favor, Filipenses 4, verso 4? Dice de la siguiente manera. Vamos a llegar a la parte favorita de todos. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Ahora, imagínate, ¿quién está diciendo esto? El apóstol Pablo está diciendo desde la cárcel. No estaba en un escritorio tomándose una coca. Él estaba en la cárcel. Y en la cárcel te decía: regocíjate, hermano, regocíjate. Pero regocíjate, pero estoy enfermo, regocíjate en el Señor. Pero es que todavía no sé qué va a pasar con el coronavirus, que la pandemia, que si sacaban el huevo y la leche en Superche o en algún otro. Regocíjate en el Señor. Vamos, regocíjate en el Señor. Que tu gozo esté en el Señor. Dice la palabra de Dios: el gozo del Señor nuestra fuerza es. O sea, el apóstol Pablo nos está invitando a confiar en Dios. Cuando nosotros venimos a Dios, podemos regocijarnos en Él. Ahora, todos pasamos situaciones difíciles de luto, de tristeza, de enfermedad. Pero regocíjate en el Señor. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre ustedes afligido? Santiago capítulo 5, verso 13. Haga oración para que el Señor le fortalezca. Y ya que esté alegre, o alguno está alegre, cante alabanzas. O sea, el Señor nos invita. Echen toda su ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes, dice 1 de Pedro 5, 7. Podríamos mencionar más, pero regocíjense en el Señor. Después dice: vuestra gentileza, versículo 5, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y bueno, aquí está diciendo que tu gentileza sea conocida por todos. Te pregunto a cada uno de los que me están viendo: ¿usted es conocido por ser una persona gentil? ¿Es conocido por ser una persona amable? ¿Usted es conocido por ser una persona cortés, una persona respetuosa? No, es que eso no es tan espiritual. Claro que lo es, claro que lo es. Debemos ser conocidos por nuestra gentileza, porque el Señor está cerca. Y te dice: por nada estés afanoso. Ahora, ¿qué es estar afanoso? Porque es muy diferente. Bueno, yo de repente me tengo que levantar temprano, usted puede decir, y tengo que ir a trabajar, y tengo que hacer, y tengo que preocuparme por los gastos de mis hijos, tengo que preocuparme por esto o por lo otro. El problema está cuando ya caemos en el afán y descuidamos nuestra relación con Dios con tal de conseguir dinero y esto y el otro y todo aquello. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice que si tienes algún afán, dice la palabra de Dios, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Venga con el Señor y dígale: Padre, necesito esto. Me siento cansado, me siento agobiado. Señor, tengo este problema, el médico dijo esto, veo el diagnóstico así. Y Dios, dice la palabra de Dios, que cuando usted ore, rogándole al Señor y dándole gracias al Señor, entonces la paz de Dios vendrá sobre su corazón y su pensamiento a través de Cristo Jesús. Dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. He experimentado este versículo. Gracias a Dios, yo estoy muy feliz porque yo no entiendo cómo Dios me fortalece, yo no entiendo cómo Dios me levanta, yo no entiendo cómo Dios me sana, cómo Dios me transforma, pero cuando usted viene a orar con ruego, no con una exigencia, sino con un ruego, y cuando le da gracias a Dios, el Señor, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, viene a tu vida.
Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron de mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Y bueno, cuidado, hermanos, con el afán, pero debemos estar pensando. Hermanos, nuestros pensamientos nos van a llevar a nos van a llevar a ejecutar acciones. Debemos tener cuidado con qué pensamos. ¿Qué pensamiento estás teniendo? ¿Pensamientos violentos? ¿Pensamientos de lujuria? ¿Pensamientos vanos? ¿Pensamientos de violencia? Porque dice, piensa en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto piensen. Debemos estar pensando en lo que edifica y no solamente estar pensando cosas ociosas. Dice la palabra de Dios que de dónde provienen las guerras, de nuestro corazón. Gente inicua que solo está maquinando cosas, ¿cómo le voy a hacer para vengarme? ¿Cómo le puedo hacer para hacer un fraude? ¿Cómo le puedo hacer para hacer esta situación ilícita así que nadie me cache? No debemos estar pensando en eso. Invito a cada uno de nosotros a que no demos pauta, porque los pensamientos vienen. Probablemente tú mañana vayas a la oficina o estés en tu casa en cuarentena y venga algún pensamiento, algún joven, oye, por qué no ves esta página? Oye, ¿por qué no le marcas a tal persona? Oye, ¿por qué mejor no buscamos esta manera de hacer esto? Desecha ese pensamiento, no andes pensando en esto, porque si no se va a incubar y va a dar a luz pecado, y el pecado trae muerte. Dice la palabra, en esto pensar. En gran manera, versículo 10, me gocé en el Señor, ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, gracias por enviarme algo, le está diciendo, comida y todo lo demás. De lo cual también ustedes estaban bien solícitos. O sea, yo sé que estaban dispuestos, pero les faltaba oportunidad. Y vean aquí, no les digo esto porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme. Vean esta palabra. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, el apóstol Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, así como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, la iglesia le empezó a enviar a Pablo provisiones y él está muy agradecido. Y es muy triste que este versículo se ocupa muchas veces mal. Este versículo se ocupa de una manera como para motivar algo erróneo. Yo he escuchado muchachos que les dice, a ver, levántate esa piedra, no que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, a ver, levanta esa piedrota. Y ahí ves a los muchachos motivados por esa frase, ¿no? A ver, quiero que te tires de ahí arriba y que esto, a ver, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No ocupemos la palabra fuera de contexto. Él está diciendo, yo todo lo puedo en Cristo. Así tenga poco o tenga mucho. Así tenga frío o haga calor. Yo lo puedo todo porque Cristo me está fortaleciendo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Puedo comer el mejor platillo y puedo comer el platillo más humilde, más pobre que pueda existir. Porque el apóstol Pablo dice, el Señor me fortalece. Pero qué triste es que muchas veces venimos a la iglesia cuando nos va bien la quincena, pero cuando por algo baja la quincena o pasa algo, ya no podemos. ¿Dónde está Cristo que te fortalece? No, yo voy al templo pues si yo estoy sano y todo bien, pero cuando ya tienes un dolorcito, no vas. ¿Dónde está Cristo que te fortalece entonces? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La próxima vez que pienses que algo está complejo, di, lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a salir adelante porque Cristo me fortalece, porque Cristo me anima, Cristo me ayuda. Y bueno, él sabía que el Señor le sostendría en cualquier situación, porque todo lo podría en Cristo que le fortalece. La gente le empezó a enviar al apóstol Pablo comida y él estaba contento. Versículo 14 dice, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Qué lindo, ¿no? O sea, el apóstol Pablo predicó aquí en Macedonia, después tuvo que moverse a otro lado, pero los filipenses le seguían enviando comida, dinero, para que él pudiera predicar. Obviamente él necesitaba dinero para predicar, para moverse de un lugar a otro, para poder comer todos los días que iba a estar ahí. Y la iglesia de Filipos le apoyó. Dice que solamente ellos. Aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y aquí hay algo importante.
No es que yo esté buscando dádivas, dice él, yo no estoy buscando dádivas, porque también dice que él trabajaba con sus manos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, pero lo he recibido todo, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Prafodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y eso es importante, o sea, él está diciendo, yo busco una oportunidad para que tú puedas ayudar al ministerio. Así que quiero invitarte, hermano, que si tú tienes la oportunidad de apoyar algún ministerio, apoya a tu pastor, sé alguien que apoye a una persona, a un misionero, a iglesias pequeñas. Debemos estar ayudando, queridos hermanos, a otras personas también, a otros siervos del Señor como iglesia. Después dice, mi Dios pues suplirá. Él está diciendo, lo que me enviaste de Epafrodito lo recibí, gracias, qué amables. Dios es bueno, esto es agradable delante de Dios. Y el Señor va a suplir lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero vean el contexto en lo que lo está diciendo, ¿no? No está hablando del último carro del año. Sí, mi Dios pues suplirá lo que me haga falta. Bien, Dios sabe que me hace falta ese carrazo, ¿no? Esa casa. O sea, no pensemos en eso, está hablando de necesidades. Él está diciendo, Dios va a suplir lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios es el más rico y Dios va a suplir lo que haga falta. Después dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él le da la gloria a Dios. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, aquí vemos algo importante. Está hablando que a unos hermanos le mandan saludos a otros. Está hablando de confraternidad. Está hablando de unión. Debemos analizar esto. Para hacer una recapitulación muy breve, aprendimos algunas cosas importantes. Aprendimos acerca de que la humildad debe estar en nosotros, de que Dios está haciendo un trabajo en nosotros, que debemos estar humildes, debemos asociarnos con los humildes, debemos ver la humildad que hubo en Cristo para imitarla, También debemos estar unidos unos con otros, no pleitos, no celos, no ira, no contienda, no envidias, y debemos vivir una vida cristiana con gozo, sabiendo que el Señor está con nosotros y Él suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Me gustaría hacer una oración para terminar, que usted ahí donde está pueda tomar este momento para orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito eres, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor, la cual nos alimenta, la cual nos sustenta, Señor. Y a través de ella, Padre, podemos aprender, podemos entender cuál es tu propósito para nuestra vida. Te pido, Padre, que cada persona que ha visto esto, Señor, pueda tomar la decisión de, Señor, seguirte. Ver, Padre, cómo el apóstol Pablo nos mostraba tu ejemplo de humildad. Queremos, Padre, valorar cómo fue que dejaste tu trono de gloria, Señor Jesucristo, para morir por nosotros. Gracias te damos, Señor. Queremos vivir una vida en humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros, Señor. Y sabiendo que en cada situación, en cada tormenta, en cada momento difícil, tú estarás con nosotros. Te pido, Padre, por cada persona que está viendo este video, Padre, por cada anciano, por cada anciana, fortalécele en su debilidad, Padre, por cada enfermo, por cada persona, Señor, que esté delicada de salud, Padre, ayúdale. Por aquel que está titubeando en su fe, que no sabe lo que va a pasar después de este tiempo en la economía, Padre, ayúdanos a estar confiados en ti, Señor. Te pedimos por cada situación, Señor, en cualquier lado del mundo, personas que están sufriendo, ten misericordia, sigue apoyando a los doctores, Señor, para que puedan también apoyar a otras personas, Padre. Te damos gracias, Señor, y volvemos nuestra vista a ti, Padre, pidiéndote misericordia por esta tierra. No merecemos, Padre, tu misericordia, pero sabemos que eres rico en misericordia, Señor. Y nos unimos, Padre, como iglesia para orar por cada persona, Señor, que está pasando situaciones difíciles. Ayúdanos, Padre, a ayudar en tu nombre, Padre. Te damos gracias. Suple lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria en cada hogar, en cada persona, Señor, que esté viendo esto, Señor. Haznos cada día más como Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Hermanos, gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. Me gustaría, para finalizar esto, si alguno quiere